Ser Motor con Martín Gago. ¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos un día más aquí en Ser Motor Asturias con toda la actualidad del mundo del motor del Principado que ha tenido este fin de semana, ese Rally Montaña Central y asuntos de actualidad que hemos conocido también en las últimas horas, últimos días, así que como siempre, arrancamos. Y lo hacemos en primer lugar hablando de ese Rally Montaña Central que hemos dado en directo en Radio Asturias con toda la emoción de la prueba ya desde el primer tramo cronometrado, con victoria para Alberto Ordóñez, claramente ya desde el principio dominando la prueba y con una carrera que nos ha dejado sobre todo pues mucha intensidad y mucha atención al volante Fapa, con una igualdad tremenda que se resolvió en ese último tramo cronometrado de este Rally Montaña Central. Pero como siempre, para analizar esto y más asuntos, tenemos con nosotros al teléfono a Manolo Brieves. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Bueno, hemos tenido este fin de semana acción en Asturias con ese Rally Montaña Central, victoria para Alberto Ordóñez, la verdad que pues bastante cómoda, como viene siendo habitual, segundo Óscar Palacio, tercero Emilio Arias, cuarto Luis Vilariño, que también le teníamos en Asturias corriendo este fin de semana. ¿Qué te ha parecido desde la distancia este Montaña Central, esta edición número 20? Bueno, pues lo que se prevé, ¿no? Un rally complicado, con una mañana, digamos, un poco más relativamente en calma, que se disputó casi en seco, digamos, las dos primeras pasadas y los primeros la tercera. Y luego llegó el agua y pues nada, un rally de supervivencia y que lo que consistía era ir por lo negro e intentar que tus problemas fueran menos que los demás. Los rallies, mira que hemos hablado muchas veces que los rallies en verano son, digamos, más monótonos, más predecibles y tal. Ahora entramos en una época en el año en el cual, pues bueno, por lo que sea, condiciones climatológicas, condiciones de la pista y demás, yo creo que son más imprevisibles en cuanto a su resultado. Pero bueno, en este caso, pues Berto sigue dominando con soltura el Campeonato de Asturias, que bueno, yo creo que con los kilómetros que lleva hecho este año va a tener poco rival de aquí a final de temporada. Lo normal es que en el próximo, en Ciudad del Langreo, pues que evidentemente sentencie ya el título si no ocurre nada raro. Sí, tiene toda la pinta. Y eso que la Felguera también es un rally, el Langreo es un rally complicado, muy complicado. Yo diría que incluso más complicado, con unos tramos que todos los años se cobran muchas víctimas, con innumerables trampas y en una altura del año en que la climatología también yo creo que va a ser clave en Sí. pistas que patina muchísimo. Hombre, yo te firmo que sea algo parecido, que arranquemos el rally en Langreo con sol y que luego llueva, ¿no? O al revés, porque le va a dar un poquito más de vidilla a la prueba en sí. Sí, bueno, también hay que decir que el rally de Langreo yo creo que incluso es todavía más selectivo, sí, más selectivo en cuanto a sus kilómetros globales que el Rally Montaña Central, así que bueno, siempre nos ofrecen un buen espectáculo los valientes que lo van a correr, que no lo va a correr todo el mundo, Langreo muchas veces, quiero creer que porque no les viene bien en la agenda. Además nos decía Boci, estábamos el otro día con él justo durante la salida protocolaria del Montaña Central y nos decía ya que ha cambiado todo toda la ruta, todos los tramos, vamos, básicamente que es nuevo el rally. Sí, ya te digo. A mí particularmente, yo si ahora mismo estuviera corriendo y no fuera un viejo decrépito, como es mi caso, pues me intentaría correr ese rally porque considero que es... siempre que hay conversaciones de cuneta, siempre se vienen a la cabeza o escuchas en las cunetas lo de los rallies noventeros. ¿Cómo molaban los 90? Bueno, pues yo creo que la Felguera, Langreo, vaya, siempre usa la Felguera, creo que es uno de los rallies más noventeros que existen, que mantienen mucho más esa filosofía y que tiene cosas que para mí, como piloto y como vago en la vida, viene muy bien, que es que el ratio de kilómetros competición comparado con los kilómetros de enlace es mínimo. Es decir, para mí me parece un rally ideal, la verdad se ha dicho. Independientemente de que Boci sea amigo mío, que lo es, y mucho, yo creo que es uno de los mejores rallies del Campeonato de Asturias, pero de largo. Por ir terminando con lo que vimos en el Montaña Central, bueno, victoria, como decíamos, para Alberto Ordóñez junto a Iván Suárez, y luego también por segunda posición para Óscar Palacio con Alberto Iglesias Pin, tercero Emilio Arias Quique Velasco, cuatro Luis Vilariño, que en este caso Luis Vilariño pues bueno, venía a correr a Asturias después de además un tiempo sin correr y bueno, pues estuvo más o menos a 1,5 segundos por kilómetro del tiempo de Ordóñez. Sí, es de agradecer que gente de afuera como Luis se prodigue por estas tierras, ¿no? Ahora con el tema de las licencias, pues bueno, ya sabemos que es un poco complicado y ver a gente como Luis pues correr rallies del regional aquí en Asturias, yo creo que, a ver, es una buena señal y es síntoma inequívoco de que
de que, hombre, a ver si las cosas se van arreglando y podemos ver esto más a menudo, ¿no? Y luego, por destacar alguna cosa más, pues el tema del volán, que estuvo muy entretenido, y es que el podio se decidió completo en el último tramo, porque llegaba Hugo con una ventaja de, creo que 4 segundos y medio respecto a Esteban, era líder Hugo, y Esteban conseguía ganarle en ese último tramo y se llevaba el rally por solo 1 segundo y medio, y la tercera posición, que era para Juanjo, pero al final, pues Enol también lo mismo, ¿no? Le conseguía arrebatar el tercer podio después de quitarle 2 segundos en el tramo, bueno, algo más después, pero vamos, que las 3 posiciones se decidieron en el último tramo. Sí, el volán, bueno, ya sabemos que es es de las copas más reñidas que existen y de más nivel de conducción, a mi modo de ver, con vehículos bastante, digamos, no punteros. Y yo creo que, bueno, Ballín otra vez aquí volvió a demostrar que tiene percebes en ciertas zonas del cuerpo y gestionó hasta el último tramo. En el penúltimo tramo yo creo que me falta ver las onboards, que las sube siempre a su canal, que soy asiduo. Pero creo que alguna cagaduca hizo y en el último tramo. Ya, en el penúltimo, sí, él lo decía en meta, ¿no? Que... sí, el penúltimo hizo algo, alguna lió y ya en el último, pues bueno, Ballín, diría, hablo de memoria esto que te voy a decir, pero diría que Ballín en ese tramo, en el año, te voy a recordar, 98 creo que fue, corriendo la Ibiza Junior Team de Carlos Sainz, no sé si marcaron un segundo scratch en el Princesa, con el Ibiza Junior Sainz, te estoy hablando, con lo cual digamos que es un tramo que se da bien. Y además las condiciones eran similares a las de aquel año. Acabo de contar una historia de abuelo cebolleta terrible. Bueno, y de lo que es en sí el propio rally, ¿hay algo que te haya sorprendido, algo que quieras destacar? Bueno, ha habido, digamos, un par de golpes, uno que ha sido el de Cristian Geli también, que volcó el polo. Lo que pasa es que fue una zona pues, que lo hizo prácticamente parado, tuvo hasta mala suerte, y luego, pues bueno, digamos que nada grave durante el rally. Nada, gracias a Dios, no. Gavino tuvo un golpe fuerte también al principio y Eso tal. es. Bueno, digamos que, bueno, hasta lo que yo sé, no hubo sé que alguna consecuencia que terminó en el hospital, algún chaval, pero bueno, cosas menores y tal, ya se sabe lo que pasa cuando vas a correr. Y a tu pregunta de lo que me sorprende, lo que más me sorprendió del rally, yo sin duda alguna es digamos, la copa vehículos pequeños, llamaríamos, ¿no? Hay una serie de personajes ahí. Chili hizo un rally terrible, Brun, Beteta y luego Chabel, toda esta gente, incluso Ciudadevilla podríamos meter en ese grupo, son los, yo creo, a mi modo de ver, esto es una opinión totalmente particular, los verdaderos animadores del regional asturiano, porque bueno, hay una clase de coches pequeños ahí que eso es terrible. Bueno, Rodri Beteta sexto, Chili séptimo, por ejemplo, y Cimadevilla noveno, Sabel décimo, Pistolo también en este caso un décimo, que tuvo ahí el percance que él contaba en las metas, ¿no? Encontrarse unas vacas que le mandaron parar y demás, bueno. Sí. Y bueno, Rodri quedó séptimo, pero porque le levantó, o sexto, perdón, porque le levantó el quinto puesto José Manuel en el último tramo, con un Fiesta Rally 2, que bueno, quieres que no, cuidado, hasta el último tramo estuvo en la pomada para hacer top 5 en un rally que para mí es complicadísimo con ese tipo de coches estar arriba. Ahora terminaremos hablando del tema asturiano porque tenemos un protagonista con nosotros, pero antes no hemos hablado mucho de Llanes porque teníamos todo el tema de la montaña central y hemos hecho programa el viernes, pero bueno, un Llanes que ganó cohete, que ya está pensando también en ese próximo rally que va a ser el RAC, que va a ser mixto, por cierto, donde puede encaminar bastante el Campeonato de España. Sí, yo creo que sí. Más, mira, tengo la fortuna que ahí sí que voy a ir, que estoy de vacaciones, me acercaré hasta ahí a ver, porque yo creo que es uno de los mejores. Un rally mixto, a ver, obviamente es un sobrecoste tanto para organizaciones como para pilotos, pero desde el punto de vista del aficionado es ideal, porque en 2 días ves 2 rallies completamente diferentes, así que nada, nos acercaremos hasta Salou a ver si al final se decide el campeonato o no. Y con respecto a Llanes, pues bueno, yo creo que fue un rally en el que Cohete controló muy bien con la cabeza, corriendo justo donde había que correr y dejando, otra cosa que me sorprendió muchísimo, que es no corriendo donde no había que correr. Bueno, esos son cosas que se aprenden con los años y nada, ahora yo creo que en este rally pues tocará también poner un poco de cabeza y tampoco tirar el carro delante de los bueyes. Hizo 2 pasadas por Nueva Labra muy buenas, también luego al día siguiente la tornería, pero sobre todo Nueva Labra fue donde vamos, se llevó el rally. Sí, es que bueno, yo creo que cualquiera que sepa un poco de esto sabe que si tú eres fino en Nueva Labra, tienes mucho ganado en Llanes siempre que se corre ese tramo. Y ya por ir terminando con asuntos que hemos visto en los últimos días, últimas horas, el tema también en la Hyundai, el tema de Drifter, ¿no? Que fue, pues, finalmente, bueno, no entregó la centralita, han ido viendo comunicados por las dos partes y finalmente ha sido descalificado de la Hyundai. Sí, yo creo que más ruido que nueces, a ver si me entiendes. Yo creo que se equivocaron ambos.
en los comunicados públicos, en los primeros que hicieron ambos. Y bueno, con el comunicado que sacó Hyundai, yo creo que ya queda todo bastante visto para sentencia. Sería meternos en jardines que no nos competen, pero yo creo que el resumen o la enseñanza que deberíamos de sacar de esto es que los trapos sucios se lavan en casa. Y esto no es un trapo sucio, ¿eh? Este simplemente es una cuestión de verificaciones y de temas. Sí. Pero yo creo que en las redes sociales pocas veces se arregla ningún tipo de estos. Bueno, pues como decía, excluido. Y luego, otro tema que se ha visto es que está a la venta el C3 de Alberto Ordóñez. Bueno, el que usa Alberto Ordóñez. Sí, bueno, esto suele ser bastante común. A partir de septiembre, octubre, sí. Mucha gente pone el coche a vender. Desconozco el motivo, si tiene ganas de venderlo, simplemente es un tanteo de mercado a ver si hay alguien que ofrezca el dinero que le cree conveniente. Así que bueno, sea lo que sea, esperemos que sea para lo mejor para él y nada, poder seguir viéndolo la temporada que viene con este coche y con otro nuevo. Bueno, pues dejamos hasta aquí el tema de la actualidad y vamos a saludar al protagonista que tenemos al teléfono que ha estado presente en ese Montaña Central. Rodri Beteta, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, bien. ¿Vosotros? Bueno, por aquí bien. Está también Manolo por aquí escuchándote, que te saluda. ¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, que venimos de un Montaña Central en el que estuviste ahí en esa pelea del top 5 hasta el último tramo, ¿eh? Sí, en el último tramo al final la perdimos, pero bueno, contentos de poder llegar hasta el último tramo luchando por ella, así que... ¿Cómo se afronta un rally, Rodri, en el cual ya se sabe la semana previa que probablemente a mitad de día la cosa va a estar mojada por la tarde y sabiendo lo que hay por la tarde? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Intentaste correr más por la mañana, intentar guardar por la tarde o simplemente saliste a rodar a ver qué pasaba? No, a ver, con mi coche contra los que estamos luchando nunca puedo salir a rodar. Siempre tengo que salir a correr todo lo que puedo, incluso un poco más. Estaba esperando la tarde con muchas ganas de la lluvia y los tramos los conozco bien, deseando que de verdad lloviera a mediodía, pero vamos, que no nos cogiera en ningún momento con las ras de seco lloviendo por la mañana. Al final pintó bien y la mañana lo único que quería era que no se me escapara mucho con los que tenía que luchar y por la tarde pues apretar todo lo que pudiera. ¿Cómo te encontraste en sí los tramos? Además con el tema del logro asfaltado en uno de ellos y los cambios que he ido viendo. Los tramos de por la tarde patinaba muchísimo el Cordal. En la vida lo vi tan patinoso, pero vamos, nunca. Y Morcín, nada, Morcín muy bien. Más zonas por ahí de grava, pero nada, la carretera de Morcín funciona bien. Además de los de arriba, con los que te metes con un coche bastante inferior, todo hay que decirlo, que dejarlo claro, hay una clase media por ahí, comentábamos antes aquí, que si Chili, que si Brun, que si demás. Esta gente viene dando guerra, ¿eh? Hazte correr, ¿eh? Sí, vienen apretando mucho. Yo creo que la clase media esa, como tú dices, son todos muy rápidos y cada día va saliendo siempre alguno nuevo y siempre nos hacen correr, pues vamos, muchísimo, como llevamos todo el año. Que en este caso hemos tenido una lista de inscritos con vehículos, digamos, pues potentes, ¿no? Como el caso de Vilariño, el de Emilio Arias y demás, pero que muchas veces hemos pensado, ¿no? Que si no llega a ser porque en algún rally ha salido prácticamente Alberto, que qué bonito rallies tendríamos sin él, entre comillas, ¿no? Con la pelea que tenemos con ese tipo de coches como el tuyo. Sí, claro, vamos, ya lo dije siempre, si quitáramos los Rally 2 quedarían campeonato de Asturias, pero no sé para el público si prefiere ver los Rally 2 o si prefiere ver las luchas que llevamos los coches pequeños, pero vamos, yo creo que es más entretenido la vendida que llevamos, diríamos, los coches pequeños que las luchas que llevan los Rally 2, yo creo. Claudio, tú eres un piloto que lleva muchos años corriendo y con diferentes coches. Así de memoria que yo recuerdo, el 205, un 106 tuvieras Sasso también, Clio, 306 puede ser que también tuvieras, sí, y 500. 500, ¿no? Sí. Me acuerdo perfectamente del 500. ¿Cuál es el coche, quitando el de ahora, que ahora yo creo que te encuentras muy cómodo con él, cuál es el coche con el que más te divertiste en todos esos? Pues, aunque parezca mentira, fue el 500. Así que pasé al 500 después de estrellar aquel 306 Grupo A que tuve, cuando me caí al monte y me quedé sin él. Y era o hacer una parada en Navelgas fuera, Rodri. ¿Qué fueron? ¿En Navelgas aquello? Sí, en Navelgas fue, sí. Eso, sí. Y era eso, o hacer una parada de unos años hasta volver a hacer caja y comprar algo o seguir corriendo con aquel 500. Me lo pensé y dije, pues sigo corriendo. Y la verdad que fueron 2 años, pero vamos, que me lo pasé como, vamos,
mucho mejor que yo creo que ahora. Eso te iba a decir, porque para ser algo así un poco provisional, 2 años y con bastantes pruebas, corriendo bastante. ¿Cómo? No te oí Que te ahora. decía que para ser algo así un poco cogido con, digamos, eventual, mientras que te daba tiempo para hacer algo, que fueron 2 años y corriendo bastantes pruebas cada año, ¿eh? Sí, porque, a ver, en el Chicochento pues había unos premios ahí de la Copa y era muy barato correr con él. Y bueno, pues también tuvimos suerte, ganamos bastantes pruebas ese año. No sé si gané todas, pero me debió de quedar alguna sin ganar, pero creo que no. Entonces, bueno, vamos cogiendo siempre ahí pues un poco de dinero de los premios que había y las ruedas eran muy baratas, el coche no tenía ningún mantenimiento y pues era muy fácil hacer pruebas, vamos. Martín, que sepas que cuando corrí con el 580 se pegaba durísimamente con el gran piloto Pablo Fanjul. ¡Anda! Que tenía que mirar la distancia por el calendario que metías, ¿no? En vez de por un reloj, por un calendario. Sí, estábamos ahí, estaba Pablo, estaba también Pachu, Sí. estaba también Ferradas, que ahora corre, bueno, ahora no sé lo que está corriendo, el año pasado corría la Volán. Sí. Estábamos ahí muy buena gente, yo creo, y bueno, a ver, yo llevaba mucha experiencia comparado con ellos y al final, pues nada, yo creo que era lo que me hacía ganarnos, no otra cosa. Viendo que en los últimos años hemos tenido primero el Volán Fapa con el Peugeot, ahora hemos tenido el Volán Fapa con el Dacia y que ha habido muchos pilotos que a pesar de llevar tiempo corriendo se han querido pasar a las copas por el tema sobre todo de la igualdad. ¿No te has animado en ningún momento, no te lo has planteado o has siempre preferido seguir con el 205 estos años? No, mira, este año para cuando la Dacia me lo planteé, pero luego lo pensé bien y dije, va, ¿para qué quiero yo ahora vender mi coche? Que estoy súper a gusto con él, lo tengo todo controlado por la mano. Más que el conducir, ya diríamos lo que es las revisiones mecánicas y el mantenimiento del coche y todo. Y luego, pues, muy guapa la Dacia, pero va, me parecen coches muy caros. Seguiría, creo que para hacer copas de promoción no haría falta irse a un coche de 20 y pico mil euros. Un coche de 10.000, 12.000, 15.000 euros sería lo idóneo, yo creo. ¿Existe alguna familia en Asturias con más miembros o más tradición en el mundo Ya te de la digo. competición guante? En esas cenas de Navidad que habláis de fútbol, ¿no? Supongo. En mi casa da igual que sean cenas de Navidad, que comidas de mediodía que comimos todos en casa de mi madre. Siempre hay cuchillos volando de lo que me sacas, lo que te saco, lo que te metí. Y vamos, esta semana creo que va a ser bastante bonita las comidas en mi casa y vamos a tener bastantes guerras de lo que fueron los tramos del carbón, yo creo. Bueno, hombre, aunque sea una participación todos juntos, un día con un coche igual, ¿no? Ahí ya para poder tirarse los cuchillos, pero con igualdad de condiciones. Bueno, aunque sean coches un poco distintos, más o menos las mecánicas hoy día de los coches estos diríamos pequeños, pero que estamos muy adelante, están todas muy igualadas. Tampoco hay mucho más que hacer. Yo creo que estamos todos en el máximo de lo que tienen y más o menos andamos todos parecidos. Ya el que gana aquí ya tampoco creo que sea por coche, ya creo que sea por él mismo. Bueno, y ahora de aquí quedan pocas pruebas ya de aquí a final de temporada. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el calendario de Rodri Beteta de aquí a final de temporada? Calendario, pues nada, hacer la Felguera ahora y si volvemos a salir igual que aquí, pues irnos a Cangas. Salvo que nos pase cualquier cosa en la Felguera y tengamos o una rotura, un golpe o cualquier cosa que no podamos ir a Cangas. Pero si seguimos como todo el año, acabamos la carrera bien, haremos esta, haremos Cangas y el año acabado. Ahora que se está poniendo un poquito más de moda en Asturias el tema de la tierra y que los tramos de tierra son relativamente baratos de correr, ¿no te animas? ¿No lo has planteado? No me gustan. Me gusta mucho la tierra, pero todavía no me gusta el sistema que tenemos aquí en Asturias. Me parece mucho tiempo para tramos muy cortos y pocos tramos. Tendrían que, no sé, si hiciéramos como tipo rallies de asfalto, que montáramos en el coche por la mañana y corramos y tipo un rally de asfalto. Me parece que es pasar mucho tiempo por ahí para correr al final 15, 20 kilómetros solos. Pues nada, por mi parte, deseate mucha suerte en lo que viene, que es la Felguera, Rodri, tío, y nada, que sepas que yo, desde mi punto de vista de friki aficionado, que da mucho gusto veros pasar y que tengas mucha suerte aquí a final de temporada, tío. Eso espero, acabar las 2 carreras que nos quedan y bueno, si no podemos mejorar, por lo menos acabar terceros del campeonato, que sería yo creo que la hostia ya. Así que Pues muchísimas gracias, Rodri, que vaya bien. a vosotros.
Pues ahí estaba lo de Ribeteta, como él decía, pues por lo pronto saliendo en Ciudad de Langreo, en La Felguera, y luego veremos qué le depara el futuro. Pero bueno, nos ha dejado ya detalles interesantes, también el tema de la Dacia, que él mismo se había planteado, y una reflexión sobre los tramos de tierra, que es cierto que, hombre, pues ahora mismo tal y como está la salud de la tierra en Asturias, pues creo que estamos en el camino, pero, hombre, no estaría de más, ¿no? Poder el día de mañana tener un campeonato un poquito más consistente, pero eso llevará tiempo. Sí, hombre, ten en cuenta que estamos hablando de que llevamos 2 años o año y medio casi todavía no acabado. Bueno, pues poco a poco se van logrando cosas, venimos de la nada y hay que ir poco a poco. No, tienes razón, cuantos más kilómetros se corran mejor y en cuanto más reducido sea, pues también mucho mejor, eso no cabe la menor duda. ¿Cuándo es el retorno de Manolo a la micra? Pues no sé, porque la siguiente carrera, no sé si lo puedo decir ya, pero Puma creo que va, no sé si va con el MIS o con el Micra, pero no me toca a mí porque todavía no estoy de vacaciones. Vaya. Y nada, me parece a mí que este año me va a tocar verlos desde la cuneta. Te quedan 2, ¿no? Otra y los Dólmenes. Sí, pero no me coinciden por tema de trabajo, la verdad se ha dicho. Este año me cuadró el calendario muy mal. Bueno, pues la semana que viene hablamos de más asuntos, del RAC y también de históricos, que tenemos ya prueba importante aquí en Asturias con presencia de Yarimati Latvala. Manolo, gracias. Venga, Martín, un saludo. Este año te contamos en directo todas las pruebas del Campeonato de Asturias de Rallys a través de las emisoras SER del Grupo Radio Asturias. Vive con nosotros la emoción de cada tramo. Con el patrocinio de Pridental, tu clínica dental en Mieres, GT Racing Store, tu tienda de competición, Grupo Blendio, Don Remolques, un remolque para cada necesidad, ACV Rotulación, Soluciones Gráficas Integrales, San Claudio Carrocerías, Flórez Cosmen, distribuidor de gasóleos en Asturias, Priderma, Dermatología y Medicina Estética en Mieres, Federación de Automovilismo del Principado de Asturias y Scratch, la revista de los apasionados del mundo del motor. Sintonía de Fórmula 1, Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Martín. Bueno, hemos tenido ese Gran Premio de Singapur con victoria para no McLaren, digamos, para un Mercedes de George Russell, que bueno, hay que también citarlo y dejarlo marcado porque venían dominando o McLaren o incluso alguna vez Verstappen, así que una victoria de Mercedes. Sí, además quiero decirte que no era de los favoritos, no era de los candidatos. Teníamos la duda del rendimiento de los Mercedes con altas temperaturas y bueno, desde el primer momento demostraron que habían encontrado una puesta a punto muy buena. Yo creo que tiene que ver con esa particularidad que tienen los Mercedes, que ya vimos en temporadas anteriores, de tener una suspensión que les permite tener bastante bajo el suelo de monoplaza y permitir tener esa carga aerodinámica que genera el fondo plano sin que desgaste, por lo que pide el reglamento, la plancha que protege toda esa zona, que es chequeada. Entonces, un fin de semana muy sólido de George Russell. Lamentablemente, la realización de televisión le restó bastante protagonismo porque lo mostró poquísimo. Por cierto, en redes sociales, no solo españolas, sino internacionales, han puesto a caldo al realizador porque la realización ha sido bastante deficiente. Dice todo el mundo mayormente que a mí, ¿qué más me da que esté la novia de X piloto en el box, la familia o tal famoso en el box? Yo lo que quiero es ver las acciones de carrera. Y en este Gran Premio, pues todo fue una retransmisión como de mucho brilli de invitados y de familiares y de novias, y hubo, digamos, circunstancias de carreras que no se emitieron, o si se emitieron con relativo retraso y en repetición, no en directo. Por destacar el resto, segunda posición para Max Verstappen, tercero Lando Norris, cuarto Oscar Piastri, tenemos a Antonelli quinto, Charles Leclerc sexto, Fernando Alonso séptimo, Hamilton octavo, ahora hablamos también de lo de Hamilton, Berman noveno, Carlos Sainz décimo. En lo que se refiere al podio, pues ahora estuvieron peleando hasta el final Lando Norris y Verstappen junto a Piastri, aunque sobre todo más Verstappen sí. Y Norris. Y digamos que, bueno, aunque no gana Piastri y Lando no queda por delante de él, tampoco le recorta mucho, porque le recorta solo 3 puntitos. Y Verstappen pues tampoco consigue recortar mucho a falta ya de menos carreras. Quiero decir que todo sigue más o menos como hace una semana o como hace 2, pero con una carrera menos. Sí, exactamente. Vamos a ver, en este circuito es bastante importante hacerte con la pole position y después a partir de ahí hacer una buena carrera y gestionar el Gran Premio, ¿no? No hubo ningún incidente, no hubo ninguna bandera roja, no hubo ninguna salida de safety car, fue un Gran Premio limpio. Las opciones de Verstappen pasaban por hacerse con la pole. Ya sabes que hubo una cierta polémica en sus declaraciones
diciendo que Lando Norris le había generado aire sucio por delante de él cuando estaba completando su vuelta. En cierta medida lo que comentabas ahora de digamos el acercamiento de Norris sobre Verstappen a la fase final de carrera, pues bueno, a mí me pareció más bien que era un quiero y no puedo, porque Verstappen en todo momento sabía que lo tenía detrás y bueno, hacía lo justo y necesario para mantenerlo a una distancia donde no llegara a tener opción de adelantar, ¿no? Para mí fue más crítico la salida de Norris y digamos ese acoso previo a Verstappen que después llevó a que colisionara con su compañero Piastri, que se vio obligado a irse a la derecha, ¿no? Y a partir de ahí se generó una conversación vía radio entre Piastri y el muro de Mercedes, en el que el australiano pues bueno, manifestó su desacuerdo y decía que bueno, ¿para qué hablamos lo que hablamos antes de carrera si al final bueno, ocurren estas cosas, ¿no? Y desde el box ya le dijeron que tranquilidad, que las cosas se quedaban, dirección de carrera no tomaba ninguna medida y que ellos no la iban a tomar. Vamos a hablar de Lewis Hamilton. ¿Qué pasó con Lewis Hamilton? Bueno, vamos a ver. Lewis Hamilton en estos momentos está atravesando una explosión emocional. Por un lado ha fallecido su mascota de toda la vida, que según sus propias palabras era su mejor amigo. Su insatisfacción con el rendimiento de Ferrari y la propia situación de Ferrari, donde está dándose cuenta de que todo lo que le podían haber dicho antes de fichar por Ferrari pues puede haberse quedado hasta corto. Ferrari sabemos que es un equipo muy político, con mucho personal, con, digamos, diferencias internas y sobre todo que el monoplaza no rinde. Y ahí hay un punto de decepción enorme por parte de Lewis Hamilton. Fue un gran premio de mucha frustración en general para él. Pero que también Charles Leclerc, Charles Leclerc en estos momentos lleva en Ferrari desde el año 2019, son 7 temporadas en el equipo, contando ese año que fue cuando pasó de Sauber, que entonces era Alfa Romeo, a Ferrari, y va a esperar a ver cómo se desarrolla el 2026, pero está dispuesto a escuchar ofertas porque se da cuenta que vamos, que el tiempo pasa y que las opciones que podía tener de ser campeón del mundo con Ferrari se están diluyendo, ¿no? Es que ahora mismo cuesta imaginar a un campeón del mundo con Ferrari, ¿eh? Sí, pero además bastante, porque si echamos la vista atrás y nos acordamos de lo que decían a principio de temporada, cuando terminaron con un buen monoplaza la temporada 2024, que iban a cambiar el concepto y que solo este monoplaza iba a tener un 1% de 2024, y sacas este, vamos a decirlo así, truño, que no rinde en ninguna condición. Casi valía más que hubiesen dejado el del 2024. Claro, y hacer una pequeña evolución y ir adaptándolo y ir, digamos, desarrollando el monoplaza en base a lo que tenías. No sé también cuánto pueden haber cambiado. Y si realmente esas declaraciones de que solo vamos a cambiar un 1% o solo vamos a mantener un 1% son ciertas, ¿no? Hamilton apunta un tema, y lo saco a colación de lo que comentábamos antes sobre Mercedes y su particularidad de poder rodar muy bajos, muy cercanos a la pista, aprovechar el efecto del difusor y del fondo plano sin que se penalice la tabla que dice. Hamilton dice que tienen grandísimos problemas, que el monoplaza rinde cuando lo pueden llevar bajo, pero en cuanto le suben la altura pierde muchísima carga aerodinámica. Y Hamilton sabe bien de lo que habla, porque si echamos 2 años atrás, cuando se instauró toda esta cuestión del efecto suelo de los monoplazas de Fórmula 1, Mercedes fue uno de los equipos que más sufrió aquel efecto rebote que tenían los monoplazas, ¿cierto?, a alta velocidad. Trabajaron mucho en ello y ya la temporada pasada podían rodar en determinados grandes premios muy, muy, muy bajos, casi empanzaban en determinados sitios, lanzaban chispitas, llegaban a final de carrera y pasaban el chequeo. Entonces hay un trabajo ahí de suspensiones que les permite obtener un rendimiento de carga aerodinámica que en determinados circuitos pues les está viniendo bien. Entonces, claro, Hamilton llega con todas las referencias de todas las temporadas en Mercedes y llega a un equipo como Ferrari, y por mucho Frédéric Vasseur que esté allí de jefe, una cosa y otra, ve que no hay reacción y no hay rendimiento. Y lo que tú acabas de decir, cuesta muchísimo trabajo pensar que alguien pueda ser campeón del mundo con Ferrari, y ahora lanzarnos a una nueva reglamentación en 2026 es toda una incógnita. Que es a lo mejor su única oportunidad para volver a intentar pues
conseguir algo. Lo que pasa que, claro, falta confianza en ellos. Con los precedentes, ¿quién confía en ellos? Y por terminar con Hamilton, que bueno, por fin, que hubo sanción. Sí, hombre, vamos a ver. Él lanzó por sus redes sociales una pullita a Fernando. Fernando fue muy duro en sus declaraciones vía radio con el muro a final de carrera, forzando a su muro que hablaran con dirección de carrera y que dijeran, bueno, esto ya está bien, vamos a ver, la jornada anterior no baja la velocidad con una bandera roja y tal. Bueno, la verdad, y yo trato de ser lo más ecuánime posible, desde hace muchos años con Hamilton ocurren cosas que no pasan con ningún otro. Vale todo. Vale todo, ¿eh? Y ya si nos vamos todavía mucho más atrás, cuando fueron compañeros, todavía me acuerdo de aquel Gran Premio de Alemania, que estaba en la gravilla, salió la grúa, lo cogió de la gravilla que debería de haber abandonado y lo volvió a colocar en pista, ¿eh? Aquel Gran Premio caótico que empezó en lluvia y que lideró el piloto alemán Winkelhoff, creo que se llamaba, ¿no? No me acuerdo si era un Spike o el monoplaza que llevaba. Bueno, estoy tirando muy atrás. No, pero de lo de la salida de la gravilla me eso, acuerdo. ¿te acuerdas, no? Sí. Entonces dices tú, cachín 10, pero vamos a ver, si es uno de los pilotos más consentidos, siempre, digamos, claro, hay que tener también en cuenta las circunstancias particulares y toda la historia. Quizá todos hemos sufrido alguna pérdida y sabemos que, bueno, emocionalmente estás tocado y que incluso eso puede afectar a tus condiciones. Los problemas que tuvo de frenos fueron evidentes. O sea, el freno delantero izquierdo, hay imágenes on board, llegaba a determinadas frenadas y aquello se ponía al rojo, echaba chispas y estaba totalmente desintegrado, ¿no? Entonces, bueno, él decidió acortar determinadas zonas del circuito. Y por un lado, Ferrari igual debería de haber retirado el monoplaza y él pues tenía que haber tomado la decisión. Lo que pasa es que ya sabemos un poco lo que ocurre entre pilotos y más cuando en el caso de Luis y Fernando, pues bueno, ahí hay un historial de larga trayectoria. En cuanto a Aston Martin, que deslumbró en los libres 1, libres 2, luego en la clasificación tuvo un golpe de realidad y luego al final acabó bien la carrera. Fernando Alonso puntúa y se queda, pues quizás Stroll un poquito más atrás, no llega a rozar ni siquiera los puntos, pero Fernando sí que está metido en la pelea. A ver, ya lo dijimos en el programa anterior, este circuito a Fernando le encanta, siempre rinde muy bien en este circuito, salvo que lo dejen fuera de carrera, como la segunda etapa de McLaren, aquella salida de Vettel y Kimi, que se lo llevaron a todo el mundo puesto y a Fernando quedó ahí, no me acuerdo qué año fue, y a veces tengo ramolazos de memoria, no, pero no puedo comprender. Porque los flashbacks sí me vienen. Claro, entonces, a ver, esta pista siempre lo hace bien. En la primera edición ganó con su segunda etapa en Renault, aquel caso del Casgate. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Por qué rinde tan bien el viernes Aston Martin? Por lo que estamos hablando, la altura del monoplaza con respecto al suelo. Llegan con unos reglajes desde fábrica. El monoplaza genera una carga aerodinámica, pero se ponen a chequear la tabla de madera y dicen, esto la carrera, con carga de gasolina, llegamos al final y ni por el centro ni por los extremos va a dar las medidas, nos descalifican, hay que subir la altura. Subes la altura y ya pierdes carga aerodinámica. Y después hay otro detalle que a mí me llamó la atención durante los libres 3 y después en declaraciones postcarrera de Andy Cowell. Él lo dijo, nos equivocamos, porque los libres 3, Fernando, con neumáticos que no eran de los blandos, venga a dar vueltas, y estuvo la mayoría de los libres 3 abajo del todo en la calificación, cuando había estado arriba del todo en los libres 1 y libres 2, y dijo Andy Cowell, nos equivocamos. Las pruebas con alta carga de combustible deberíamos de haberlas hecho el viernes, y los libres 3 haberlos dedicado a preparar la calificación, por lo cual llegamos con el paso cambiado a la calificación y pasó lo que pasó. ¿Por qué hicieron esas pruebas de carga de combustible alta en los libres 3 que deberían haber hecho el viernes? Porque estaban con la mosca detrás de la oreja a ver cuánto desgastaba la tabla, esto es una suposición mía, cuánto desgastaba la tabla en la pista rodando rápido con carga de combustible para encontrar la altura idónea del monoplaza para generar carga aerodinámica, pero que pasaron las verificaciones después de carrera de desgaste. Ya te digo, esto es una elucubración mía. No, pero tiene todo el sentido del mundo. Entonces, claro, Fernando llegó con un paso cambiado, bastante fue que se pudo meter en la Q3, aunque tal igual, y después hizo una carrera, chapó. O sea, independientemente de que viéramos o no viéramos los adelantamientos, en la vuelta 3, el interior que le hizo a Hachar, porque estaba encelado con Hamilton, que Hamilton iba por delante de Hachar, y después la parada en boxes, que lo arruinó todo, la rueda delantera derecha que se traba, 9 segundos y 2 décimas de parada en boxes, cuando lo normal para ellos podría haber sido 3 segundos con 5 como mucho, ¿no? Y después recuperar todo eso en pista, adelantando como lo hizo, vamos, chapó.
¿Qué podemos contar del papel de Carlos Sainz y los Williams? Porque uno estuvo, bueno, 10º y el otro, pues, como viene siendo habitual, en este caso no por delante, sino por detrás. Bueno, ahí partimos de la penalización que sufrieron por la cuestión de la apertura es que ahí está el tema. Del DRS. ¿Tú cómo viviste toda esa situación? No, vamos a ver, ellos hacen unos chequeos y entonces, digamos que comprueban que a máxima apertura tú estés dentro de la medida que tiene que dar esa apertura, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Vas activándolo, puede haber algún pequeño desajuste de los elementos móviles, un desgaste de los elementos móviles y al final se genera una holgura. Vamos, que no es intencionado. No, porque además, vamos a decir, si fuera en el circuito de Monza, donde hay una ganancia real con el DRS porque hay largas rectas, y el DRS te permitiría una ganancia para adelantar al final de recta principal, o en la trasera de Monza que te da acceso a la parabólica, la curvona de derecha que te lleva tal, pero aquí la ganancia del DRS, yo no creo que hubo intencionalidad, porque los mayores perjudicados fueron ellos por una ganancia mínima. Y lo cierto es que luego, claro, salieron fuera de sitio. Totalmente. Y con respecto a Carlos, si la carrera de Fernando fue de chapó, la de Carlos fue de chapó, pero vamos, de esos de chistera. Bueno, de Carlos los altos. Ha sido 10º y su compañero ha sido 14º. Bueno, pero vamos, digamos que llevaban estrategias diferentes. La virtud de Carlos fue hacer durar más de 50 vueltas los neumáticos con los que salió, para después montar los más blandos e iniciar una carrera sprint, para ir recuperando posiciones, porque se habla mucho de los adelantamientos que hizo Fernando, pero también hay que hablar de los adelantamientos que hizo Carlos en la fase final de carrera para sumar un punto que, bueno, puede parecer poco, pero tiene mucho mérito. ¿Y qué le pasa al PIN? Bueno, Alpine ya, digamos que renunciaron a esta temporada y tienen todo el punto de mira puesto en la temporada 2026. Para ellos es un desafío grande porque ya no se trata solo de diseñar un monoplaza con aerodinámica y chasis de la nueva reglamentación, sino de incorporar un motor Mercedes, que es absolutamente nuevo para ellos y que tiene unas particularidades diferentes, a un chasis donde hasta ahora habían estado montando motores Renault, y ahora es una arquitectura diferente, una cartografía de respuesta del motor diferente que incide en las sensaciones que te da el chasis. Entonces no es moco de pavo la asignatura que tiene ahí Alpine para la temporada que viene, hacer un monoplaza competitivo, que lo puede ser. De hecho, digamos que el nivel de desarrollo que tienen con el monoplaza este año es cero, absolutamente, y que se trata de ir pasando carreras hasta que llegue el final de temporada. Nos vamos a una semana sin carreras y luego tenemos el circuito de las Américas en Estados Unidos. Y carrera sprint, porque ahora nos quedan hasta final de temporada 6 grandes premios y 3 de ellos con sprint. Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Vale, y de ahí tenemos sprint en Estados Unidos, en Las Vegas y en Qatar, si no me falla la memoria. Sí. Claro. Entonces eso va a condicionar muy mucho. Estamos viendo que en estos momentos la tensión entre los dos pilotos de McLaren está subiendo. Piastri es un chico muy comedido, no es de aspavientos ni de declaraciones altisonantes, pero su cara al finalizar el Gran Premio de Singapur era todo menos de estar feliz. Lando, por otro lado, está viniéndose un poco arriba, y Lando es a veces una bomba de relojería cuando se viene arriba, capaz de lo mejor y capaz de errores, pero vamos, notorios, ¿no? Vamos a recordar que es Piastri líder, eso lo sabemos, pero la ventaja de puntos es de 22. 22, poquita cosa. Ya es menos de un Gran Premio. Efectivamente. Y después vamos a tener los puntos añadidos de 3 carreras sprint, que no son mucho, pero son puntos que pueden jugar. Yo creo que Verstappen evidentemente ya está fuera, aunque la semana pasada o la anterior todavía hubo prensa que se empeñó en meterla ahí vivo en la pelea. Yo creo que no tiene opciones, no por nada, sino porque no es un piloto que tiene por delante, sino que tiene 2. Si tuviese solo a 1, pues bueno, todavía, pero es que tiene que adelantar 2 posiciones, aunque los puntos luego sean los que son, que sigue siendo todavía, estoy sumando ahora, son 63 puntos creo que son. Bueno, pues son algo menos de 3 grandes premios, ¿no? Pero va a encordiar. Sí, va a encordiar. Pero no creo que le vaya a dar. Mira, vamos a ver, el único equipo que está trayendo novedades desde Austria hasta Singapur, Gran Premio tras Gran Premio, es Red Bull. Preguntado el nuevo responsable. Vamos, si les gana Verstappen el Mundial, me parece tremendo. Bueno, tremendo. Vamos a ver, quiero decirte, en estos momentos la política dentro de Red Bull ha cambiado.
desde que ha llegado Mikis, pues y se ha ido Horner, escucha muchísimo más a Verstappen, todo se consensúa con él, se deja de lado las estrategias creadas por ordenador, las estrategias de carrera se consultan con el piloto y se tiene en cuenta su opinión, y han decidido echar el resto en este 2025 para tratar de en cada gran premio dar las mejores armas a Verstappen. Y lo estamos viendo, que el monoplaza está mejorando en su rendimiento y Verstappen puede sacar juego. ¿Qué les va a dar de premio? Lo veremos. Yo creo que no, y en parte no le va a dar porque está él solo en la pelea. Si ya, es un compañero que puede es que sí, ese es el tema, que Tsunoda no está a la par, no bloquea puntos, ahí está, ni está añadiendo puntos al campeonato de constructores, que está ahí en un tris, porque el campeonato de constructores ya lo tiene McLaren, sí. Pero la segunda posición está ahí entre Ferrari y Mercedes en principio, pero Red Bull no está demasiado descolgado, no está demasiado descolgado, vale. Te doy la razón. Solo con lo que puede sumar Verstappen, si Yuji Tsunoda no se pone las pilas, no va a dar, vale. Pero vamos a una cuestión. ¿Por qué también está haciendo esto Red Bull? La contestación de Mikis es: tenemos que validar las herramientas que tenemos en la fábrica con respecto a la pista en lo que queda de temporada. ¿Que eso nos va a restar eficacia en nuestro monoplaza 2026? Vale, de acuerdo, pero nos va a dar confianza en nuestras herramientas si vemos que lo que desarrollamos en fábrica lo tenemos en la pista y funciona. Entonces eso... tener confianza. Claro, entonces eso nos hace ver que lo que trabajemos con nuestras herramientas en fábrica de cara al monoplaza 2026 va a estar bien encaminado. O sea que con esto Red Bull ya cuenta con que puede empezar 2026 con retraso. Venga, estás hablando mucho de 2026 y nos quedan... 6 grandes premios en 2025. Sí, nos queda todo octubre, noviembre, diciembre. Y la primera semana, el primer fin de semana de diciembre. Y luego tenemos parte de enero para tener los primeros test, que son del 28 al 30 de enero en Barcelona, teóricamente ocultos, privados, secretos. Bueno, puerta cerrada. Vamos a ver finalmente cuánto se puede ver de esos famosos test, que yo creo que todo al conocer mengua y que a lo mejor igual te permiten ver algo, entre comillas, o sobre todo el último día. Bueno, habrá que ver, o lo que ellos quieran, pero algo te enseñarán. Pero quedan 3 meses y medio. Ya, hombre. Pero no queda nada ya, Ya, pero bueno, digamos que muchas fábricas ya llevan 5 o 6 meses trabajando en el monoplaza. Pero quiero decir, está todo muy todavía oculto de sensaciones a falta de 3 meses. Sí, pero vamos a ver, mira, por ejemplo... No hay ningún rumor, no hay ninguna... Yo no dudo que los test de Montmeló, que vamos a ver también cómo se desarrollan, porque también con la climatología que estamos teniendo últimamente en España, pues como de repente esté frío, de repente se ponga a llover en Cataluña, pues entonces también van a ser... Yo que del 28 al 30, del 26 al 30 de enero. Eso, del 26 al 30. Entonces, hay 5 días y los equipos solo pueden escoger 3 días para rodar. Eso es. Vale, eso es. Por lo tanto, van a tener 2 días que pueden ir subsanando cosas. Yo creo que va a estar todo bastante controlado para que no se filtre nada. Se puede filtrar también alguna cosa por algún comisario de pista, alguna cosa que puede grabar alguna cuestión, pero yo creo que hasta eso va a estar controlado. Nadie va a querer, ningún equipo va a querer que se filtren imágenes de un posible problema grave en un monoplaza. Le resta el espectáculo. Sí, hombre, pero bueno, quiero decirte, el espectáculo ya lo veremos cuando empiecen las carreras. Ahora hay que dejar a los equipos que trabajen con cierta tranquilidad y sobre todo también hay que pensar que son unos monoplazas muy particulares, que van a tener un funcionamiento muy particular, que el piloto tiene que acostumbrarse a ese funcionamiento muy particular, porque ya no estamos hablando de que vas a tener un DRS trasero, vas a tener también una especie de DRS delantero para que cuando puedes correr en la recta la carga aerodinámica sea mínima. Entonces, claro, hay que pensar también en la seguridad de los pilotos. Hay que dejarlo, ya llegará al espectáculo cuando llegue. No tiene por qué estar todo narrándose al segundo, que estamos acostumbrándonos a eso, ¿no? Sea lo que sea. Parece que todo tiene que pasar por la inmediatez. Yo que vengo de una generación que nos enterábamos de los grandes premios a la semana, a los 15 días, cuando leías tu revista, porque a veces no había la posibilidad de ver determinadas imágenes de televisión y después leías las crónicas y te imaginabas cómo había sido todo por las fotografías, una cosa y otra. A ver, para mí esa urgencia del último segundo, vamos, no me va la vida en ello. Bueno, pues discrepo, pero entiendo que... Ya lo sé, porque tú... A ver, Martín, pero es que tú eres de otra generación. Entonces es lógico y hay una diferencia de edad entre tu forma de ver, digamos, las circunstancias actuales. Vamos a ver. De hecho, en la realización de televisión de este último Gran Premio de Singapur estaba más orientado a un público joven. Discrepo también. Vamos a ver, Martín.
Está orientado al ridículo, porque a mí tampoco me gustó y soy, bueno, pero vamos a ver, todavía un público joven. Pero vamos a ver, quiero decirte, ya lo sé, pero un público muy, muy, muy joven. Estamos hablando a lo mejor de gente entre 16 y 20 años que se está enganchando a la Fórmula 1. Estoy más de acuerdo. Y que la FON, y Stefano Domenicali en la cabeza, está perdiendo el sentido por orientarse hacia ese público y está dejando un poco de lado a los carcamales como yo, que tarde o temprano ya no estaremos aquí y que, bueno, no somos un mercado excesivamente potencial porque no compramos camisetas, ni compramos determinadas cosas, ni hacemos likes, ni ninguna... Entonces, también había que explicarle al señor Domenicali que con la tontería de realización que han hecho tampoco van a conquistar a los jóvenes. Ya, bueno, pero... A quien no le gusten las carreras y la Fórmula 1, no la va a ver. Y a quien le guste, no le va a gustar ver eso. Ya, pero a ver, yo creo que Stefano Domenicali ha demostrado ser lo suficientemente listo, y lo es, muy inteligente, y esto, desde luego, no creo que haya tenido nada que ver por una directriz de la FON, y esto ha sido una cuestión arbitraria del que estaba de realización. Seguramente. Y punto pelota, esperemos que la cosa mejore para dentro del 17 al 19... de octubre, allí en el Circuito de las Américas. Ahí todo es más espectacular. Chus, gracias. A vosotros. Y hasta aquí el Ser Motor Asturias de hoy. Volvemos como siempre el miércoles de la semana que viene. Mientras tanto, la información en nuestra cuenta de Twitter, @sermotor, y en nuestra cuenta de Instagram, @sermotorasturias. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Ser Motor, con Martín Gago.